Ubicación del electrodo. Para instalar el electrodo de puesta a tierra, debe seleccionar un lugar accesible para mediciones periódicas programadas y lo más cercano posible al lugar donde se encuentre el equipo a proteger, de preferencia en la misma área. El objetivo del sistema Total Ground es la eficiente disipación de corrientes en el subsuelo, por lo que las dimensiones del foso y el relleno es un procedimiento importante, por lo que se recomienda apegarse estrictamente al manual de instalación. Construcción del foso. Se debe construir un foso según el modelo que se va a instalar. Estas dimensiones se pueden ver en la tabla siguiente. Relleno del foso. Del material que se excavó, se debe retirar todo aquel material que tenga un tamaño mayor a 2 centímetros. Piedras, basura, etc. Utilizando una criba o cernidor, para posteriormente utilizarlo en la instalación del electrodo. También se puede utilizar tierra negra u orgánica en el relleno del foso. Con el fin de lograr la mejor puesta a tierra con una resistencia baja y permanente, en la instalación de los sistemas de tierra Total Ground se utiliza el acondicionador de suelo H2Ohm. La cantidad de H2Ohm a utilizar según el modelo de electrodo es la siguiente. Vacíe una tapa de aproximadamente 5 o 10 centímetros de H2Ohm y compacte. Coloque el electrodo dentro del foso, nivelándolo y dándole orientación hacia el norte a una de sus aristas. Cada electrodo incluye nivel y brújula. Si hay un sobrante de H2Ohm, continúe poniendo capas y compacte hasta que utilice todo el H2Ohm adecuado para el electrodo que está instalando. Vacíe 20 litros de agua por cada saco de H2Ohm para activar el compuesto. Continúe con el mismo procedimiento del H2Ohm, pero ahora con la tierra que retiró del foso, hasta llegar a 10 centímetros por debajo de la superficie de la bobina LCR del electrodo. Es necesario agregar agua para obtener los beneficios del H2Ohm, ya que este retiene el agua manteniendo húmeda la zona. El relleno del foso se debe realizar con cuidado de no dañar el electrodo. Para compactar el material de relleno, se recomienda utilizar un pisón con superficie de impacto preferentemente de hule o madera. En caso de utilizar un pisón metálico, debemos de tener cuidado ya que este pudiera dañar el electrodo si es golpeado. Terminado del foso. Para la terminación del foso se utiliza un registro, el cual proporciona fácil acceso a la conexión del conductor con la parte superior del electrodo, facilitando así las mediciones de calidad de energía y de resistencia del sistema. Al terminar el vaciado del foso, independientemente del tipo de registro que se utilice, se debe poner una capa de cemento de 8 centímetros aproximadamente, rodeando la bobina hasta el registro para darle solidez a la bobina. Instalación del acoplador. El acoplador es complemento del electrodo Total Ground y es la interfaz entre los equipos a proteger y el electrodo, en el cual las terminales están identificadas como sigue. A. Borne de conexión de la carga a proteger o en su caso a punta para rayos. B. Borne de conexión al electrodo o barra de unión que viene del electrodo. B y C. Borne de conexión de laterales.
Cuando el acoplador esté integrado en la bobina, los bornes laterales serán conectados a tubería de agua o bien a acero de refuerzo, y el borne principal, colocado en la parte superior de la bobina, se conectará al punto de aplicación. En el momento de la conexión, es importante que se respete el orden de las conexiones en el acoplador. Es importante también que los cables de conexión con el acoplador salgan cada uno de manera perpendicular y no crucen por encima del acoplador. Así como en el acoplador, las conexiones en el registro son muy importantes. Es importante que la conexión en el registro sea directa al borne del electrodo. No se permite que el cable tenga curvas o cable excedente dentro de los registros. Debido a que por medio de los cables de conexión se obtiene la interfaz de la carga con la tierra, es de suma importancia que se tomen en cuenta aspectos como son el aislamiento de los conductores, el color verde de estos, el calibre del conductor, así como las limitaciones en las longitudes máximas del conductor a utilizar. Cuando el sistema que se va a instalar es tierra física, la distancia entre el electrodo y el acoplador puede tener una longitud máxima vertical de 85 metros. Cuando el sistema que se va a instalar es un pararrayos, la distancia máxima entre el electrodo y el acoplador es de 10 metros y la distancia del acoplador a la punta del pararrayos es de 235 metros. Todos los conductores empleados en la interconexión del sistema de tierras Total Ground deben de ser aislados y de preferencia de color verde. Los calibres de los conductores recomendados para sistemas de tierra se pueden ver en la siguiente tabla. Estos calibres son superiores a los mínimos manejados en la NOM 001-250-95. Para realizar la interconexión de los elementos de los sistemas Total Ground, se emplearán conexiones ponchables con opresor o mecánicos. Al realizar el cableado, se debe de utilizar ductería conduit de PVC o metálica que proporcione protección a los conductores. Es importante tener cuidado que el diámetro y tipo de la canalización conduit seleccionado sea el adecuado según las normas eléctricas para el número de conductores empleados en la instalación y en los lugares donde se va a instalar, tales como suelo, muro, intemperie, etc. Así como también debemos terminar las canalizaciones con conexiones adecuadas, de tal manera que el cable no sea dañado al momento de la instalación ni en futuros movimientos. Debido a que el sistema de tierras Total Ground debe proveer una resistencia a la carga menor o igual a 2 ohms, es importante medir esta resistencia comprobando así su correcto funcionamiento. El método por el cual se mide la resistencia es el método de caída de potencial. Para efectuar las mediciones de resistencia del sistema utilizando este método, es necesario contar con los siguientes materiales: un terrómetro, 2 picas metálicas de aproximadamente 30 centímetros de longitud y 4 cables aislados para conectar las picas al terrómetro y al electrodo. Este método se utiliza cuando el sistema Total Ground ya se encuentra instalado. El sistema consiste en conectar el terrómetro como se ve en la figura. Al realizar la medición con el terrómetro, se obtendrá el valor de la resistencia del sistema respecto al suelo. La distancia de separación del electrodo y el testigo de corriente del terrómetro, es decir, la trayectoria AC, debe ser de 10 metros. La medición de la resistencia del terreno se realizará a una distancia de 5 metros del electrodo en el punto B,
sobre la trayectoria AC. Evite en lo posible que en la trayectoria de los puntos de prueba y el electrodo existan tuberías de metal, cuidando que los puntos de medición cumplan con los requisitos antes mencionados. El sistema Total Ground garantiza su valor resistivo menor a 2 ohms una vez que sea instalado según el manual de instalación, permitiendo de esta forma que funcione correctamente, protegiendo a los equipos conectados a él y evitando así corrientes de retorno gracias a su acoplador y elemento LCR.